¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la economía. Bueno, ante la proximidad de las elecciones generales, que como todos ustedes saben se van a celebrar en España el próximo 20 de diciembre, pues hemos pensado que sería conveniente conocer los programas económicos de los principales partidos que, según todas las encuestas, van a tener representación en el Congreso de los Diputados. El primer programa que vamos a valorar pues va a ser el de Podemos, sus propuestas económicas y la viabilidad de las mismas. Claro, aquí por propuesta podemos hacer, pero luego ¿son viables? Eso es lo primero que vamos a valorar hoy. Y dentro de estas propuestas pues hemos seleccionado algunas que pensamos son las que más nos afectan a la mayoría de los ciudadanos y también las que podrían afectar de forma más directa a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Les detallo algunas de estas propuestas. Por ejemplo, en IRPF, pues lo que proponen es aumentar los tipos nominales y los tramos a partir de 60.000 euros. Por supuesto, todo esto lo desarrollaremos ahora. En patrimonio, prohibirían las bonificaciones que hacen las comunidades autónomas y nos pondrían un mínimo a pagar a todos los ciudadanos, que sería, dicen ellos, igual en toda España. En el impuesto de sociedades, pues en este impuesto revisarían todas las deducciones que también hacen las comunidades autónomas y eliminarían algunas de ellas. Esto afectaría a todas las empresas. En cuanto al fraude fiscal, bueno, pues nos dicen que la lucha contra este tipo de fraude debería hacer ingresar a las arcas públicas una cantidad similar al 1,5% del PIB. Lo que no nos dicen es cómo lo van a hacer. En cuanto a empleo, un punto que para mí es el más importante en cualquier programa económico, pues los de Podemos critican que solo se ha recuperado un tercio del empleo destruido por la crisis y que este es de tan mala calidad que supone una amenaza para la caja de la Seguridad Social y para el endeudamiento de los hogares. Su propuesta, también sin especificar, es poner punto final a la austeridad. ¿Cómo? Pues no lo sé. En cuanto a desigualdad, bueno, en este área proponen poner en marcha durante los 2 primeros años un plan de renta garantizada de 600 euros. Yo se lo voy a explicar, se lo voy a decir, que no explicar, porque no creen ustedes que yo lo he entendido muy bien. O sea, dicen de poner un plan de renta garantizada de 600 euros para hogares sin ingresos y un complemento para quienes no lleguen a los 900 euros. Yo ahora les preguntaré a mis invitados a ver si nos lo pueden explicar. Luego hablan de banca pública, crearían una banca pública que garantizara la financiación a los autónomos. Pero ya van a ustedes, ¿saben qué modelo es el que quieren seguir? Pues que no se lo van a creer, Bankia y Mare Nostrum, con lo que han criticado a estas entidades. En cuanto a la deuda pública, pues los de Pablo Iglesias apuestan por la reestructuración y por ralentizar el ritmo de reducción del déficit público. Consideran que las entidades financieras, o sea, bancos y demás, deben colaborar asumiendo parte de la deuda de los estados. Bueno, bien. Infraestructuras, un tema también muy importante. Apuesta por la inversión público-privada vinculada, dicen, a los cambios en la estructura productiva y se quedan ahí. A ver si aquí me lo consiguen explicar también. En energía, que sería el último punto, quieren impulsar las energías renovables, que me parece muy bien. Dicen ellos, para llegar a la eficiencia energética de todo el parque de viviendas. Fantástico. Tampoco sabemos cómo ni cómo va a estar cuantificado. Bueno, pues para valorar estos puntos del programa económico de Podemos me acompañan el redactor jefe del área de Economía de Libertad Digital, de Libre Mercado, Manuel Llamas. Don Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Yo estoy encantada de que hayas podido hacer un huequecito y compartir con nosotros esta tertulia económica. Saben ustedes que Manuel Llamas es una autoridad en los temas económicos, como también lo es el economista, doctor en economía, que nos suele acompañar, que nos acompaña siempre en esta tertulia, Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar aquí de nuevo, Mabel, con todos pues vosotros. Vamos a hablar de esto. Yo he de deciros que la verdad es que no lo he entendido muy bien, estos puntos. Yo los he detallado porque es lo que ponen en su programa. Pero bueno, vamos a empezar por el IRPF, que es este que nos afecta a todos. Aumentar los tipos nominales y los tramos a partir de 60.000 euros. Bueno, a ver, en el mensaje fiscal que trasluce el programa económico Podemos, ellos
ante la opinión pública, defienden que hay que ingresar más dinero en las arcas públicas para poder gastar más, no solo para reducir el déficit, sino para poder aumentar exponencialmente el gasto público en España, como si ya fuera poco el gasto público en España. Y para ello proponen subir los impuestos. Pero ¿dónde radica la trampa? Ellos dicen, vamos a subir los impuestos, pero a los ricos, sí, a las rentas altas, porque los ricos no pagan lo suficiente, porque España tiene una gran injusticia fiscal, porque bueno, pues la riqueza se concentra en unos pocos y por lo tanto es ahí donde hay que incidir. Bien, primer punto, es falso, y os pongo un dato encima de la mesa. El 3% de los contribuyentes, los que se sitúan en el tramo más alto del IRPF, aportan más del 30% de la recaudación en este impuesto. Con lo cual, el 3% de las personas que se sitúan en las rentas más altas aportan muchísimo dinero a las arcas públicas. Por lo tanto, es mentira que los ricos no paguen impuestos. Los ricos son los que más pagan impuestos en España. En función de los ingresos que tienen. Es que es de cajón, si esto es porcentual. Es así, porque el tipo es progresivo. Segundo punto a tener en cuenta. Cuando ellos dicen que van a subir los impuestos a las rentas altas a partir de 60.000 euros, lo que están defendiendo es el sistema que en un principio implantó Hollande en Francia en su primer año de gobierno, que luego eliminó, que es básicamente disparar el tipo marginal del IRPF a partir de una renta de 60.000 euros, pues hasta el 55, 60, 70%, desconozco la cifra porque no la han querido decir, hablan del 55, pero yo creo que sería más, pero se olvidan de una parte esencial. Primero, esa medida ya se aplicó en Francia y lo que supuso o lo que provocó fue una huida masiva de rentas altas. Los ricos empezaron a salir del país, por lo tanto al final recaudan menos. Y segundo punto, y esto es lo que ha quedado prácticamente olvidado, su programa económico defiende que en el IRPF hay que eliminar todas las deducciones existentes. ¿Y eso qué es? Deducciones por hijo, deducciones por el pago de hipotecas, deducciones, es decir, todo tipo de deducciones. Al final, ¿en dónde se concentrará la subida fiscal de Podemos? En las clases medias, que es donde se concentra el grueso de la recaudación. Y lo que nos harían sería hacer pagar más, no a los que más tienen, que como nos decía Manuel Llamas, ya paga más, a la clase media, a la mayoría de los ciudadanos. Sí, yo no sé si coincido. compartes. Sí, yo comparto lo que dice Manuel. Fundamentalmente hacen tres propuestas, bajo mi punto de vista. Primero, van a luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Quién no compra eso? En segundo lugar, van a hacer reformas estructurales. Y en tercer lugar, van a luchar contra tanto la deuda pública como la deuda privada. Aquí el problema es cómo lo van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues incrementando impuestos, como ya ha adelantado Manuel, e incrementando gastos. Desde el punto de vista del procedimiento de déficit excesivo en el que está España, pues eso no tiene viabilidad, al margen de derogar, por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución española. ¿Qué dice? En términos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no hay que gastar más de lo que se ingresa, hay que pagar en tiempo y forma a los proveedores, a las empresas, y en tercer lugar, cuando se haga una inversión, hay que tener un estudio de su viabilidad financiera para que no sea deficitaria. Al margen de eso, lo que propone el mix de impuestos que propone Podemos es la subida del IRPF, luego también en relación al patrimonio, que ese mínimo de patrimonio se baje a 400.000 euros, por lo cual va a redundar en las clases medias, lógicamente, no redunda en los más ricos, sino en las clases medias. Luego también, aparte de eso, van a imponer tasas por el uso de infraestructuras, tasas por el uso de infraestructuras en relación a la congestión del tráfico. Y luego, finalmente, ese impuesto de la solidaridad a las entidades financieras, como si no supiésemos que ese impuesto a la solidaridad de las entidades financieras finalmente terminará ¿en quién? Pues en este caso en el cliente de las entidades financieras, probablemente a través de las respectivas comisiones. Por lo tanto, no están nada más que aportando, en este caso, más subidas de impuestos. Y desde el punto de vista del gasto, hay que tener en cuenta que apelan a una renta mínima, 600 euros, un complemento salarial de 900. En eso ahora entramos, porque es que eso no lo he entendido. Y luego el salario mínimo interprofesional. Desde el punto de vista del gasto, para estas medidas, a modo de cálculo, que tampoco han dicho cuánto nos va a costar la factura, pero a modo de cálculo se podría establecer en torno a los 110.000 millones de euros. ¿Cómo se paga, si me permite la expresión, la fiesta?
bueno, pues apelan patada córner mediante la lucha con el fraude fiscal. Bueno, hay que aporto datos. Desde el punto de vista del fraude fiscal, la recaudación fiscal en España el año pasado, el año 2014, récord de fraude fiscal en España, 12.500 millones de euros. Viene de una subida del 12% el año anterior, 10.000 millones de euros. Desde los 12.000 millones de euros hasta los 120.000 millones de euros, que puede ser el cálculo de esas tres medidas, más otra más, que es la de impulsar el empleo mediante una política de gasto de 25.000 millones anuales hasta recuperar los niveles de empleo que había antes de la crisis, pues hay una cosa que no cuadra. Lo que no cuadra son qué ingresos tienes para pagar ese gasto. ¿A quién no le gusta tener un salario mínimo? ¿A quién no le gusta que todo el mundo tenga tarjeta sanitaria? Que todo el mundo tenga educación desde los 0 años gratuita, pero sí que pagarlo. Y eso hay que pagarlo y los recursos disponibles son los que son. Está claro. Bueno, ya que Óscar ha entrado en patrimonio y en estos otros puntos que habíamos apuntado, hay una cuestión que a mí sí que me interesa dentro de patrimonio, que es eso de que quieren el impuesto, que, a ver, no van a permitir exenciones, ya lo habíamos dicho, y van a poner un mínimo para todos igual. Bueno, lo que establecen es rebajar el umbral mínimo por el cual a partir de ese umbral se empieza a pagar el impuesto de patrimonio. En el caso actual, ahora mismo, que no va a poder ser bonificado por las comunidades autónomas. Sí, exacto. Ahora mismo el impuesto de patrimonio, el umbral mínimo está establecido en 700.000 euros y ellos pretenden rebajarlo a 400.000. ¿Eso qué significa? Significa que mucha clase media alta que posee más de una vivienda o una vivienda en propiedad en una ciudad grande donde el valor de la vivienda es más alto, pues empezaría a pagar patrimonio. Pero es que es mucho más, es que va mucho más allá. Hay que recordar que el impuesto de patrimonio es una figura fiscal totalmente arcaica. Solo se aplica en España, por desgracia, y en Francia. Es decir, es algo totalmente arcaico, una figura que está bueno, está en peligro de extinción en el mundo desarrollado y aquí se sigue manteniendo, con el beneplácito del PSOE y con el beneplácito del PP, lo cual es un gravísimo error. Segundo, porque digo yo para que lo tengamos todos claro, que cuando tú compras un bien inmueble, tu patrimonio, tú ya pagas impuestos. Tú pagas impuestos y pagas muchos, y no poco. Y pagan muchos. Por lo tanto, lo que se castiga es la acumulación de capital, la acumulación de ahorro. Es decir, lo que persigue este tipo de figuras es que seamos ricos. Lo que aspira a todo el mundo desea, bueno, pues ganar dinero y acumular un patrimonio, ¿no? Bueno, pues este tipo de figuras castigan precisamente la acumulación de patrimonio, impiden que esa acumulación se pueda llevar a cabo o al menos dificulta o deteriora esa acumulación de capital, lo cual es tremendamente gravoso. Segundo punto importante, es que va más allá. Podemos hablar de subir el impuesto de sucesiones y donaciones mediante la implantación de un mínimo común en todas las comunidades autónomas. Hay que recordar que en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, el impuesto de sucesiones y donaciones prácticamente se ha extinguido, claro, ha desaparecido gracias a las exenciones. Y allá donde no pasa eso, como por ejemplo Andalucía, la gente no puede hacerse cargo de los bienes que hereda, exacto, porque tiene que pagar tanto que prefieren dejarlo, o sea que... Efectivamente, tienen que renunciar a la herencia ante la imposibilidad de pagar el impuesto. Por lo tanto, este tipo de medidas son tremendamente gravosas porque, aparte de que son injustas, es decir, tienes que pagar un impuesto adicional sobre algo que ya ha tributado, como es el caso de la vivienda, como es el caso de una herencia, todo ese tipo de patrimonio, si está declarado y es perfectamente regular, no consta de ninguna irregularidad, ya ha pagado todos los impuestos. Bueno, pues tú tienes que pagar impuestos, una auténtica barbaridad, sobre la herencia, sobre algo que te posee, que te pertenece a ti. Por lo tanto, es injusto, pero es que además incide nuevamente en el problema de que castiga el ahorro y castiga la acumulación de patrimonio, que hay que recordar. El ahorro, el capital, es la fuente de riqueza. Es decir, claro, los países ricos son los países que tienen una gran acumulación de capital. Es el ahorro la esencia de la fuente original de la riqueza, no el consumo. Para poder consumir primero tienes que producir y claro, para poder producir necesitas acumular capital. Es decir, es toda una cadena. Por lo tanto, este tipo de figuras castigan el ahorro, castigan la acumulación de capital y al final, ¿quién las va a pagar? Pues las va a pagar, insisto, nuevamente, la clase media, también los ricos, evidentemente, pero sobre todo la clase media, porque si te ponen un impuesto de sucesiones o donaciones, vas a tener que pagar mucho más de lo que pagas actualmente en algunas comunidades autónomas por haber recibido una herencia, una vivienda, un dinero, unas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y un último punto.
En el tema del IRPF, que se me ha olvidado comentar, Podemos también defiende equiparar el impuesto al IRPF al ahorro al impuesto de IRPF en renta, es decir, disparar la fiscalidad sobre el ahorro. En España hay 8 millones de ahorradores, 8 millones de personas que tienen dinero, algo de dinero en acciones, por ejemplo. Pues bien, ahora tributan a un tipo entre el 20-21% aproximadamente, aunque el año pasado tributaban a más. Lo que pretende Podemos es equipararlo a los mismos tipos y los mismos tramos que el IRPF. Por lo tanto, eso supone disparar la fiscalidad sobre los mecanismos de ahorro, sobre planes de pensiones, sobre acciones, sobre todo tipo de mecanismos de ahorro, lo cual es todavía más perverso. Mirando por los más débiles. Sí, luego complementando lo comentado hasta ahora, no solamente propone disparar la fiscalidad al ahorro, sino también por las transacciones que se realizan bancarias y también por la compra de derivados, también las operaciones con derivados. Es decir, también van a poner una tasa para una comisión, al final lo que te redunda es en una comisión que impide, en este caso, que la canalización de tus ahorros en relación a las opciones que tú estés valorando. Te pone un impedimento más. A ver, vamos a aclarar eso un poquito porque no lo he entendido muy bien. Por transacciones financieras, compra y venta de acciones o compra y venta de derivados, de futuros, se va a imponer también una tasa, promueven imponer también en este caso una tasa. Eso lógicamente redunda o perjudica en este caso a la canalización del ahorro hacia la inversión. Luego también hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me parece primordial, es decir, cuando se habla, por ejemplo, del impuesto a sociedades. La recaudación del impuesto de sociedades en el año 2014 fue de 19.000 millones de euros. Vuelvo a repetir el cálculo de las tres medidas que quieren tomar, las tres medidas estrella que quieren tomar en términos de empleo, que se pueden elevar perfectamente por encima de los 100.000 millones de euros. La recaudación del impuesto de sociedades en el año 2014, 19.000 millones de euros. Y luego el tema de la SICAP, ¿no? Que también es, vamos a demonizar la SICAP. Bueno, pues la SICAP es un instrumento de captación de inversión. Si el tipo efectivo se subiese, el tipo efectivo por el que tributan las SICAP se subiese... ¿A cuánto tributan las SICAP? Un 1%. Un 1%, que esto es solamente para grandes capitales. Grandes capitales, efectivamente. O sea, para captación de ingresos. Para captación de inversiones, captación de ahorro exterior fundamentalmente, o de captación... ¿Estamos hablando de grandes números? ¿De qué cantidad estamos hablando? Era el cálculo que quería dar. En este caso las SICAP están tributando en 1, si tributasen un 30%, impuestos sociedades... Pues se irían de perdón, al margen de irse y canalizar a fondos de inversión, a otros productos como pueden ser fondos de inversión o irse los capitales fuera de España, como ya ha explicado Manuel en su primera intervención, la recaudación efectiva nos iríamos a 1.000 millones de euros. Es decir, que estamos hablando del bálsamo de Fiel-Abrás desde el punto de vista del delito fiscal, desde el punto de vista de demonizar la SICAP, y lo que estamos haciendo es poner piedras en el camino, ¿para qué? Para canalizar la captación de la inversión y que lógicamente eso produzca crecimiento y redunde en el empleo. Es todavía más grave, puesto que digamos que... Pues yo me había asustado. Sí, es mucho más grave. Se ha demonizado a la SICAP, no solo Podemos, otros partidos políticos también llevan en su programa la eliminación de la SICAP, y se comete una gran injusticia, porque es un gran mito el hecho de que la SICAP cuenten con una fiscalía privilegiada. El 1% del que se habla es el 1% que paga cualquier fondo de inversión. Es que la fiscalidad es exactamente la misma. Y cuando se dice, no, oiga, es que los ricos que tienen el dinero en la SICAP pagan 1%. No, el 1% lo paga la gestora. La gestora. Al igual, insisto, que cualquier gestora, cualquier fondo de inversión, cualquier plan de pensiones. Segundo punto, cuando tú vendes tus acciones, cuando tú recuperas el dinero en tu fondo de inversión, cuando vendes tus acciones en bolsa, cuando tú vendes tu SICAP, cuando deshaces posiciones en tu SICAP y cobras el dinero en metálico, tú tienes que pagar por IRPF lo que te corresponde. Exactamente igual que haces con el fondo de pensiones. Exactamente igual. Por lo tanto, los ricos que tienen su dinero en la SICAP y venden y cobran en efectivo, pagan lo que le corresponde, el tipo de IRPF que paga cualquier ahorrador. Por lo tanto, es una gran mentira. Por lo tanto, cuando digo que es más grave, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la etiqueta o la propuesta de Podemos contra la SICAP no solo va dirigida contra la SICAP, va dirigida contra todos los fondos de inversión y de pensiones que existen en España. Pretenden disparar la fiscalidad sobre todos los mecanismos de ahorro. ¿Eso qué va a propiciar?
un menor ahorro, por lo tanto, una menor capacidad para generar riqueza en el futuro y una estampida brutal de capitales. Está claro. Nos queda muy poco tiempo y hay una cuestión que es que, como no he entendido, sí me gustaría que la tratáramos. Es eso de que lo de la desigualdad que ya antes apuntaba Óscar con el tema del salario mínimo y con eso que dicen ellos, un plan de renta garantizada de 600 euros para hogares sin ingresos. Y un complemento para quienes no lleguen a los 900. Esto yo no lo entiendo, se mire como lo se mire, porque en las familias que no hay ningún ingreso, pues dale los 900. O sea, si tienen 600, les das 300 más para que lleguen a los 900. Y si no tienen nada, les das 600. Pues que no lo he entendido. O sea, de verdad que es que llevo pensando en esto pues todo el fin de semana como mínimo. Y no lo entiendo. Dicen que esta renta alcanzaría a 7,8 millones de ciudadanos, lo que supone el 16,5% de la población, y que tendría un coste de 15.000 millones de euros. Bueno, pues esto es lo único que han cuantificado. Yo no sé dónde salen no sé dónde salen esos datos, esto pero lo sí que es ponen cierto ellos. Que yo desde mi punto de vista... lo ha dicho Nacho Álvarez, que es quien lo ha contado. Y lo digo con todo el respeto, lógicamente, a los cálculos que hayan hecho, es decir, proponen, que se me entienda la expresión, un Syriza. Es decir, proponen en este caso, lógicamente, ¿quién no compra esa idea de tener un idílico salario, de proteccionismo absoluto por parte de la sociedad, de proteccionismo por aquellos que le están pasando peor? Es decir, yo creo que hay dos formas de afrontar esto. Hay una forma idílica de decir estas cosas y luego no cumplirlas, y el ejemplo lo tenemos en Syriza, en Grecia, y otra cuestión es promover el crecimiento económico, promover la generación de empleo, fortalecer aún más los mecanismos para que ese empleo cada vez sea mejor y se pueda, lógicamente, trabajar en mejores condiciones, y eso se hace mediante el crecimiento económico y la generación de empleo, no mediante propuestas de este tipo que son más gasto, que vienen acompañadas de más impuestos y que lógicamente nos llevan a un empobrecimiento de toda la sociedad. Nos queda muy poquito tiempo para que Manuel nos diga qué opina sobre este punto, que yo no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Yo voy a procurar tener los 600, que me den los 300, llegar a los 900, no sé. Yo no comparto en ningún caso la idea de la renta, ni de la renta mínima ni de la renta universal. Pues claro. Ningún país serio ha implantado este tipo de políticas. Pues claro, ¿no? Ningún país serio ha implantado la renta universal, a no ser que nos vayamos a Alaska, que existe una reserva petrolífera, y lo que hace el estado de Alaska en Estados Unidos es, bueno, los habitantes de ese país son propietarios del petróleo que existe en su suelo y por lo tanto son como accionistas, pero no porque exista una renta básica universal, sino porque son accionistas de ese petróleo y por lo tanto cobran unas rentas. Punto y final. Pero fuera de la situación excepcional de Alaska, no hay ningún país serio que defienda la renta universal. Entre otras cosas porque es totalmente injusto. Supone robarnos a todos a mansalva para mantener... Crear vagos. Y crear incentivos totalmente perversos. Segundo punto. punto. Los españoles no somos vagos, queremos trabajar. La no queremos renta... que mantengan. Lo que defendía Podemos en un principio era la renta universal. La renta universal era un coste estimado de 150.000 millones de euros. Es decir, 700 euros para todo el mundo, independientemente de su situación económica, etcétera. La ruina total, la quiebra automática. Puesto que eso es inviable, han ido reduciendo esa propuesta y ahora proponen esta renta para familias que no tienen ingresos. En primer lugar, ya existe. Se llama renta mínima de inserción. Ya existe. Son 450 euros y ya existe. Está implantada en muchas comunidades autónomas. Lo que pretenden es ampliarla. El dato de los 7,8 millones de familias sin ingresos, no sé de dónde sale, se lo han inventado, no existe tampoco, esa situación no se produce. Y en tercer y último lugar, eso supone disparar una vez más el gasto público, y la clave no radica en cómo gestionar la pobreza, que es lo que pretende Podemos, y además las políticas de Podemos no solo pretenden gestionar la pobreza, sino generar más pobreza, sino cómo generar riqueza para que todos seamos cada vez más ricos. El modelo que defiende Podemos, Venezuela, Cuba, en última instancia. Cada vez más pobres. El modelo liberal, el modelo razonable, Suiza, donde la gente gana de media 4.000 euros limpios al mes y por lo tanto no necesita este tipo de migajas. Aquí de lo que se trata es de solucionar el problema de la pobreza, no generar aún más pobreza. Efectivamente. Y sobre todo, señores, que resuelvan el tema del empleo, que los españoles queremos trabajar, queremos tener empleo.
nosotros somos trabajadores natos. Pues no tenemos tiempo para más, nos han quedado algunos puntos, en fin, veremos a ver si nos diera tiempo en un último programa para hacer una valoración, porque vamos a hablar, como les he dicho, de los 4 partidos que todas las encuestas dicen que estarán sentados en el hemiciclo. Hemos empezado por el orden de menor a mayor. Esta semana ha sido Podemos, la próxima semana será Ciudadanos, la siguiente será el Partido Socialista y la siguiente será el Partido Popular. Y la última semana, antes de las elecciones, bueno, pues haremos una valoración, porque ya estará mucho más detallado los programas, y haremos una valoración más exacta en 4 puntos puntuales: empleo y estado de bienestar, eso que llaman estado de bienestar, que es el que nos gustaría a todos. Manuel Llamas, muchísimas gracias porque hayas tenido este huequecito y estés aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Óscar, muchísimas gracias también por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Creo que ha quedado muy claro cómo se va a desarrollar, cómo quieren poner en marcha este programa. Si Dios quiere, no llegará nunca a gobernar, en fin. Pero era nuestra obligación traerlo aquí. Nos despedimos, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.